Un saludo a todos los amigos que a esta hora están conectados con nuestras redes sociales. Desde el arte, de enseñar el arte, este espacio creativo que por la situación epidemiológica que vive el país con el acecho de la COVID-19, pues estamos transportándolo al escenario virtual. En esta oportunidad estaremos dedicando el espacio creativo a conversar sobre el impacto que aún siguen teniendo las actividades docentes televisivas para los estudiantes de la enseñanza artística. Para hablar de este tema me acompañan la maestra Marta Iris Fernández, quien es directora artístico-pedagógica de la Escuela Nacional de Ballet Fernando Alonso, y la profesora Aimé Prieto, quien es profesora de solfeo de la Escuela Nacional de Música. Un placer que estén aquí con nosotros para hablar de algo que ha surgido como tantas ideas a propósito de esta pandemia que todavía acosa a gran parte del mundo, pero que ha llegado, como se dice, para quedarse y sobre todo, más allá de quedarse, para perfeccionarse cada vez más. Estamos hablando de las actividades docentes televisivas que se instrumentaron, como decía yo, para poder sostener el desarrollo en la enseñanza de los estudiantes y que hoy en día son una realidad y que no solo disfrutan y aprenden con ellas los estudiantes de las escuelas de arte desde todas las manifestaciones, sino también el pueblo cubano. Coméntenme, maestras, ¿cómo ha sido el desafío, que aún lo sigue siendo, de asumir estas actividades docentes televisivas para nuestros estudiantes? Bueno, inicio yo con el desafío. Y yo sí te digo que ha sido un reto, pero ha sido una gran idea. Una gran idea porque hemos podido acompañar a nuestros estudiantes en este largo proceso de confinamiento por la COVID-19. Pensar en una clase de ballet no presencial sería un poco, casi impensable. ¿Por qué? Porque la clase de ballet necesita el contacto directo con el maestro, la corrección del error. Necesita el piso, el tabloncillo, el famoso tabloncillo, y necesitan una serie de condiciones para realizar una clase de ballet. Enseguida nos dimos a la tarea de pensar qué podíamos darle a un alumno. No pueden hacer barra y centro porque se pueden lesionar en el piso, centro y salto, pero una barra sí. Y yo me acuerdo cuando nosotros salíamos de gira con Fernando Alonso, que nosotros no teníamos teatro o no teníamos un salón de clase, y nosotros bajábamos del avión y dábamos clases en el picaporte de la puerta del hotel. Cada una en la habitación dábamos la clase de ballet. O sea, por nada se dejaba de dar la barra de calentamiento. Y entonces nosotros, que hemos tenido ese proceso, que hemos vivido eso, ¿cómo vamos a decir que es imposible, porque no tenemos todas las condiciones, acompañar a nuestros alumnos en un proceso tan difícil como este? Era imposible. Y con una buena barra, pensando bien los objetivos a trazar, pensando que se iban a agarrar de un banco o de una silla o de lo que tuvieran, en pequeños espacios, nos proyectamos una barra para que ellos pudieran mantener la forma física y psicológica, el aspecto psicológico, el aspecto pedagógico, el aspecto de la corrección. De este ejercicio es para esto, este otro tributa a esto. El ejercicio de los yeté, por ejemplo, va a las baterías cuando tú saltes y le vas dando imágenes. Y entonces nosotros pudimos establecer todo un sistema de verdad reinventándonos y pensando cada teleclase cómo íbamos a tributar. Y en los más pequeños, poco a poco, irles introduciendo algunos elementos del programa ya en estas últimas, porque fueron los más afectados los primeros años, casi prácticamente no dieron nada del curso escolar, pero sí ha sido una gran idea y pienso, como tú decías, que también las personas están diciéndolo, cómo nos gusta ver las clases, cómo aprendemos con las teleclases de la enseñanza artística. Entonces eso era lo que tenía que decir Belkis. Y hablábamos justamente, maestra, desde la especialidad de ballet. Hoy nos acompaña la maestra Marta Iris por la especialidad de ballet y la maestra Aimé Prieto, quien es profesora de solfeo de la Escuela Nacional de Música. Pero en estas actividades docentes televisivas están implícitas todas las manifestaciones del arte desde la enseñanza, el ballet, la danza, el circo, las artes visuales.
y la música, por supuesto. Y entonces, por ejemplo, hablamos de solfeo, hablamos de música en general, pero por ejemplo, solfeo, que sabemos que es una de las asignaturas más difíciles, y conversando yo misma con los maestros que han impartido esta asignatura en los estudios de FANCA, de la Facultad de Arte de Medios Audiovisuales, que es desde donde instrumentamos, desde donde grabamos estas actividades docentes televisivas, conversando con los maestros de solfeo, me han dicho que justamente es difícil porque el solfeo es una asignatura que se da y se tiene mucha interacción con el estudiante y se escribe en la pizarra. ¿Cómo se ha podido instrumentar el solfeo desde estas actividades docentes televisivas? Bueno, Belkis, comentarte que para mí es un reto impartir clases a través de las cámaras. Extraño al alumno que no tengo de manera presencial para poder trabajar las dificultades que se le puedan presentar por las propias características que tiene la asignatura muy necesaria en los estudios musicales. Yo confío en que los estudiantes pongan todo su interés y empeño para poder lograr alcanzar, vencer los objetivos del año. Al mismo tiempo, me siento grandemente satisfecha porque mi aula se ha ampliado. Están recibiendo mis clases todos los estudiantes del país, incluso muchas personas que aunque no estudian música, se interesan por ellas. ¿En qué medida, tomando esto que usted dice, maestra, se ha enriquecido, piensan ustedes, la cultura del pueblo cubano con estas actividades docentes televisivas? Es primera vez que de manera masiva prácticamente el pueblo de Cuba tiene la oportunidad de conocer cómo se enseña el arte en Cuba. Yo pienso que también sin quererlo ha sido un salto a que el televidente, que de manera general está acostumbrado a una programación de un tipo, pues ahora además tenga el valor añadido de que está aprendiendo de las manifestaciones artísticas, de cómo se imparte el ballet, de cómo se enseña la música, de cómo se le enseña a un niño los primeros atisbos para empezar a dibujar, a hacer una pintura. Se conoce incluso sobre técnicas, sobre cultura general, sobre asignaturas teóricas, sobre asignaturas prácticas de todas las manifestaciones artísticas. Entonces, ¿en qué medida creen ustedes como maestras que han aportado desde esta instrumentación de las teleclases para la cultura general, algo que cuida tanto nuestro país para nuestro pueblo? Yo pienso que sí han sido muy importantes, porque es lo que decía la profesora Aimé, nuestras aulas se han ampliado, es todo el país quienes están recibiendo nuestras clases, pero no solo los alumnos, son los padres, es la familia, es el abuelo, es todo aquel que ve cómo se enseña arte en Cuba. Y yo me remitía a las primeras universidades para todos. O sea, ya nosotros teníamos la experiencia de universidad para todos con la batalla de ideas. Cuando Fidel en esa gran batalla de ideas decía que había que llevar estos procesos a las personas, que había que llevar el arte a la familia. Y entonces yo pienso que nosotros sí hemos roto esa barrera del aula, de la escuela, y hemos a través de la televisión enseñado el arte de enseñar el arte. Usted, maestra, ¿qué nos dice al respecto? Comentarles que para mí ha sido maravilloso. Esa aula ampliada ha causado tanta satisfacción en mí que pienso que cada vez que podamos utilizar esta vía para poder llegar a todos, estudien música o no, pudiéramos realizarla. Incluso yo he aprovechado el medio para utilizar más recursos, porque independientemente de que he dado contenidos nuevos y algunas consolidaciones, veo que es muy bueno tenerlas archivadas para con el tiempo irlas perfeccionando e ir mejorando nuestro trabajo cada día más. Incluso para ustedes como maestros, todo este aprendizaje desde el punto de vista de la realización audiovisual y aquellos elementos que han tenido que asumir
para poder instrumentar una clase para la televisión, por ejemplo, el diálogo con la cámara de televisión, con digamos el aspecto físico, la proyección que hay que tener en escena a la hora de estar frente a una cámara. Es muy parecido cuando uno está frente a un aula, pero verdaderamente el medio, yo supongo que también hayan tenido que asumir esos componentes que creo que también se han enriquecido un poco con eso. El hecho de tener que colar, como decimos, de instrumentar el contenido de la clase a un guión de televisión. También hemos aprendido todos juntos sobre esto. Es cierto, es cierto. Tal como bien dices, el medio nos ha propiciado a nosotros que tengamos que buscar muchos elementos que faciliten la llegada, el que el alumno pueda recibir acertadamente los contenidos. Respeto a todos los que han colaborado en este valioso empeño porque han dado todo lo mejor de sí. Debo decirles y confesarles que yo he disfrutado mucho la preparación de las clases. Yo me siento feliz. Yo creo que ha sido una experiencia enriquecedora para todos y una experiencia que habría que sostener también, y ya cuando podamos regresar a las aulas, pues llevar las dos en paralelo, porque ha sido una muestra de que cada una pues nutre a la otra, y creo que dentro de la enseñanza artística se ha demostrado que siempre se puede cuando se trata de enseñar el arte y todas las manifestaciones. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en este espacio creativo para dialogar sobre la importancia y el impacto que aún tienen nuestras actividades docentes televisivas, que no solamente enriquecen el desarrollo de nuestros estudiantes, sino también la cultura general del pueblo de Cuba. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en nuestras redes sociales, y nos volvemos a encontrar en nuestra oportunidad, siempre desde el arte de enseñar el arte. Hasta entonces.